El primer instrumento musical del ser humano fue su propia voz. El segundo, tal vez una piedra golpeada rítmicamente contra otra. Y después, acaso en un tronco hueco, encontró mejores resonancias. Ese día, el hombre inventó la percusión. El inicial y simple lenguaje de la percusión se hizo cada vez más complejo en la música de los africanos, llegando a dominar una enorme variedad de ritmos. Y el cuerpo seguía ese ritmo, en danzas que son un permanente homenaje a la fertilidad y a la vida. Hombres y mujeres procedentes de la costa occidental del África llegaron al Perú en condición de esclavos, desde el inicio de la colonización española. Cronistas como Guamán Poma y Martínez de Compañón dan testimonio gráfico de las condiciones de vida a las que fueron sometidos miles de personas que cumplieron con los trabajos más humildes y riesgosos. La economía colonial que se sostuvo en la minería y la agricultura utilizó intensamente manos de esclavos negros. Los africanos llegan al Perú a partir de 1532. Son entonces sujetos de esclavitud, vienen en condiciones muy precarias y proceden de la costa occidental africana, desde el Senegal hasta poco antes de Sudáfrica. Concretamente, la gran división es guineos, congos y angolas. Muy posteriormente van a venir, y en pequeño número, tanganicas y mozambiques. Ellos también trabajaron en las plantaciones de caña de azúcar y en los viñedos, y en el levantamiento de las ciudades coloniales. Muy pronto, entre el galpón y el campo, entre la cocina o el patio del amo y la cofradía, los descendientes de lucumíes, congos o bantús gestaron nuevas formas de expresión. El sentido de la percusión en África no es un sentido solista, sino realmente la percusión es un trabajo comunal. Cada tambor hace una parte, hace una función, es como un coro. Cada golpe, cada contragolpe dice algo, es un lenguaje muy preciso. Pero más allá del lenguaje cotidiano, aprendieron las estructuras poéticas españolas. Dominaron con mucha versatilidad las coplas, los sonetos y especialmente las décimas. Pero estas formas no fueron para el recitado, sino para el canto. Guitarra llama cajón, qué bonito. Cajón a la voz primera. Y el canto necesitaba instrumentos. Entonces, guitarra y cajón acompañaron a la voz. Me acuerdo que mi tatarabuelo, mi abuelo, tocaban en la fiesta, en el campo, en el Carmen,
con lata de manteca esa que venían antiguamente. Ahí tocaban. Así que no hacía falta que en cualquier sitio tocaban. Para tocar instrumentos de percusión, como que han nacido para la percusión. Los principales instrumentos africanos en América son los tambores de parche o membrana y las marimbas. Sin embargo, en el Perú, debido a las prohibiciones y a la escasez de madera en la costa, dejaron de confeccionarse. Los cantos y los tambores, uno se da fuerza para poder soportar los sinsabores. Y si no fuese por eso, ya se hubiera extinguido la raza negra en el Perú. Son cosas como que le sirven a uno como fortalecerse para olvidarse del dolor. El tambor es el instrumento, digamos, central de la cultura africana, ¿no? Hay variedades infinitas de tambores que son como familias. Los descendientes africanos han tocado en todo lo que pudiera sonar. Han tocado en las mesas, en las sillas, han tocado con cucharas de madera, hasta la cajita en la que se pedía limosna se convirtió en un instrumento musical, la cajita, o en los cajones en los que venían las latas de querosene. Y esos son, digamos que, las formas antecesoras del cajón actual, que tiene una gran importancia en toda la cultura criolla peruana. Con otros materiales e instrumentos, reemplazaron a los antiguos tambores. Así nacieron el checo de calabaza o la angara, una calabaza más grande. El ingenio africano hizo que los patrones rítmicos de los antiguos tambores se guardara en la memoria a través del baile. Es muy posible que los patrones rítmicos que se hacían en los tambores haya pasado a la rítmica corporal, inclusive al zapateo. Un factor determinante para la creación de instrumentos distintos al tambor fue un edicto promulgado en el siglo XVII, que prohibía el uso de tambores y la ejecución del panalivio, canto en el que se denunciaba los maltratos a los esclavos. Lo que hay sí es prohibición respecto al sitio donde ellos ejecutaban sus bailes y sus músicas, porque hacían mucho ruido
Y entonces se prohibió, por lo menos aquí en Lima, que tuvieran sus fiestas en las plazuelas de barrio. Los esclavos de procedencia africana participaron en las luchas por la liberación. Huían de las haciendas asumiendo su propia libertad, es decir, se hacían cimarrones. Muchos palenques de los cimarrones se integraron a los movimientos libertarios de Túpac Amaru, Bolívar y San Martín. A pesar de las promesas de abolición de la esclavitud, la libertad para los esclavos no fue una realidad, sino después de 33 años de la independencia del Perú. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX el presidente Ramón Castilla decretó la abolición de la esclavitud, tuvo que pagar a los amos por su libertad. Para entonces, la presencia cultural de los descendientes africanos era profunda y significativa. 300 años de esclavitud no les impidieron crear una nueva cultura, fusionando los valores de la tierra de sus padres con los de la nueva patria. Tengo que acariciar mi instrumento. Sí. Si no, no hay alegría, no hay pureza. Los golpes serían demasiado duros, rígidos, torpes. No tendrían vida. Al golpear hay un eco, como si estuviese viviendo, como si estuviese renaciendo. Entonces ya esto, hay un sonido ahí, ya comienzo a conversar con ese eco. Cajón es como cuando las personas, hay algo que forma parte de tu vida, como vestirte, como comer. Ese es el cajón, forma parte de mi vida, o sea, está incorporado en todo lo que es, en todo lo que yo hago. Una de las referencias más antiguas sobre el cajón, tal como ahora lo conocemos, se encuentra en el texto de Manuel Atanasio Fuentes, publicado a mediados del 19. El cajón aparece en el Perú a raíz de la desaparición del tambor de pie. La última noticia que tenemos del tambor de pie es del año 1813. Después hay un interregno, un silencio, y aparece el cajón después de 1850. Y con toda seguridad después de la guerra con Chile. Landó.
Las dos de la vida y yo. Mis abuelos lo bailaban, mis abuelos lo tocaban. Ahora lo tocan mis hijos y mis nietos lo tocarán. Landó sensual, landó de fuerza, landó de África, mamá. Landó lo traigo yo con el peruano cajón. Y dice así, landó. Los documentos históricos nos muestran también que su presencia es significativa en los festivales de la Pampa de Amancaes, que se realizaban hasta las primeras décadas del siglo XX. Yo he escuchado, por ejemplo, con Carlos Jaire tocar en Valle Bajo, que es Valle Bajo, Montañete, ¿no? Lo que acá se toca como tocan los Vázquez, ¿no? Tacatacatán, tatán, tan, tacatacatán, tatán, tan, tacatacatán, tatán, tan, ¿no? Y en Barranca tocar tacatacatán, tacatacatán, tacatacatán. Y así, ¿cuántos tacatacatán habrán que se han ido perdiendo, ¿no? El cajón era imprescindible en los bailes de cintura, así como en la zamacueca que dio lugar a la marinera, y se incorpora paulatinamente a todos los géneros musicales costeños. Ya a fines del 800 y comienzos de los 900 se tocaban marineras, zamacuecas, donde estaba obligadamente su majestad el cajón porque es el que lleva el ritmo. ¡Vamos, Reinaldo Barrenechea! ¡Ay! ¡Qué buen golpe de jarano, oiga, don Reinaldo! Me ha hecho recordar que antiguamente no siempre llamó a la guitarra el cajón también llamó a la guitarra cuando no había. Luego se montaban palmas, los bailarines se entusiasmaban y comenzaba la marinera. ¡Vamos, hombre! ¡Jefe! ¡Claro! Marinera de Lima, de los aires nacionales de la América del Sur, no hay como la marinera que se baile en el Perú. ¡Eso es! Yo creo que hay algo que hay que rescatar en el cajón, que es que a pesar de su aparente modestia y de su aparente sencillez como instrumento, creo que tiene una gran versatilidad, ¿no? Es un instrumento que tiene muchísima versatilidad y se puede acomodar prácticamente a cualquier tipo de género. Hacia 1950 lo encontramos en el vals. Caballero, caballero, desfila esta lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonríe más hermoso. Dándole un carácter más alegre y jaranero, y a fines del siglo XX acompaña también a algunos géneros andinos como el huayno. José Antón, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y Carúe. Chabuca Granda es
la compositora, una de las compositoras más importantes de la música criolla, y yo pienso que ella en poco tiempo trabaja de tal manera la melodía, la armonía y la rítmica del vals, que lo transforma rápidamente. Y pienso que en la historia de la música criolla, la presencia de la rítmica afroperuana toma fuerza porque Chabuca Granda incorpora a su repertorio esa rítmica. Al ritmo de su cadera. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón? En ese interés ella incorpora lo afroperuano, y entonces trabaja muy cerca de Ronaldo Campos o de Pititi, no de Caitro Soto. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo? Y con esta feliz tribu que tengo, con esta guitarra de don Félix Casaverde, con este cajón de Carlos Soto, con el cencerro de Rodolfo Arteaga. Le tengo mucho respeto a la raza negra, porque supongo que nos han devuelto con esa característica que es el ritmo y la bondad. Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo? Cuando viene de la maderera llega así, puede estar así un poco curveado, un poco una curva, con un hoyo. Entonces por eso es que se pasa y se queda todo, tiene que quedar todo derecho, para recién poder sacar el ancho. La madera va a tener 47 centímetros de alto. Esta es la madera que viene arriba del cajón, o sea, así parado. Se usa madera cedro. Da definitivamente un mejor sonido. Se cepillan los dos lados de la madera, la parte de adentro y la parte de afuera. La parte de afuera después se va a lijar. La parte de adentro sí se tiene que lijar de una vez, porque una vez armado ya es difícil lijarlo. Lo lijo otra vez. Hay muchas maneras de hacer los dientes. Pero un tipo de diente en el cual va a quedar como un engranaje y se va a ir poniendo. Esto va a entrar acá y va a evitar que se despegue con el tiempo. El engranaje se puede hacer a mano, o sea, el diente de cole milano, el diente milano que le llaman. O también hay máquinas para hacer esto, ¿no? Ahora es meter la tapa, es decir, la tapa no va a ir encima de la madera, sino vamos a hacerle acá una ranura a todo alrededor para que la tapa pueda ir como empotrada. De esta manera ya tendríamos toda una ranura para poder poner la tapa de atrás. Vamos ahora a hacer el orificio de en medio. Usamos
Buscamos el punto medio primero, ¿no? 38, 24. El agujero va a tener un diámetro de 11 centímetros. Después que se coloca la tapa, se va a cepillar acá, se le va a dar una lijada a todo y finalmente se le aplica el DD. El DD es un tipo de barniz, el cual se caracteriza porque es bastante duro, bastante consistente, mucho mejor que la laca y con los golpes va a durar mucho más, ¿no? El cajón va a quedar así, ¿no? Un cajón terminado y de esta es la manera como se fabrica un cajón a tempo. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja. Ella fue la primera que me hizo tocar cajón con sinfónica, que es basta, yo no leo música. Componía, cajoneaba, cantaba, zapateaba, inclusive estoy cantando en el disco de Chabuca, en uno que hice cada canción con su razón, creo que ese lo hicimos en España. Ahí estoy cantando 2 canciones mías y estoy cantando yo. Toro mata y toro mata. Toro mata rumbandero y toro mata toro torito. En el año 82, ahí la conocí. Celia Cruz, cuando estuvo acá en el Perú, que llegó Toro Mata, yo estaba en México. Y después cuando ya hablamos, yo pensé que el tío argentino, ¿no? ¿Por qué? Le dije, para mí es un honor. Para mí es un honor, le dije. Sí, ya está. Está muy bien. Y te lo agradezco que un artista del quilate de Celia Cruz me ha agarrado el tema de este humilde músico. El cajón era mi vida. El cajón, yo cuando tocaba el cajón me transportaba de tal manera que parecía que no era yo, que era otra persona que se posesionaba de mí para tocar. Salí al patio de la cárcel, miré al cielo y di un suspiro. Es triste. Miré al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven la he perdido. ¡Rico! ¡Oído! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Rico, rico! ¡Ay, ya los diablos se van al silencio! Los antepasados vuelven a dormir. Ellos son los que nos invitaron. Los antepasados vuelven a vivir, vuelven a vivir. Para mí Pititi ha significado mucho en mi vida como percusionista. Creo que a mi manera de ver, para mí, Pititi ha sido, creo que uno de los más grandes cajoneadores que he visto en mi vida. Uno de los más grandes y definitivamente para mí uno de los más completos. Era un cajoneador que tocaba desde valses, tonderos, marinera y música negra, y todo lo hacía bien, todo lo hacía muy bien, ¿no? Pititi, que está en el cielo, ya era lo mejor, ¿no? Creo que Pititi es la suma de todo lo que un músico podría hacer con el cajón, ¿no es cierto? No solamente llevar el ritmo, sino además crear en el momento
cambiar las bases rítmicas, utilizar unas síncopas realmente endemoniadas. Yo creo que, digamos, para lo que yo he visto, creo que Pititi es el máximo exponente del cajón peruano. Son de los diablos que venimos a bailar, el pícaro va a chapar, la guitarra va a tocar. Son de los diablos que venimos a bailar, el pícaro va a chapar, la guitarra va a tocar. La mano en el agua, ay, 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 que espera, que espera. Salamanqueja me mordió, ay, Salamanqueja me mordió, ay, Malaya sé el que me picó, ay, Malaya sé el que me picó, Santico que me picó, ay, sangolita del corazón, ay, me picó en la punta del corazón. Las ideas de su concepto, ¿cómo te ha enseñado a bailar también con los pies? Yo tenía 6 años y me juntaba con amigos que conocían lo que es danza y se bailaba posiblemente no música tradicional, solamente música nacional se le puede llamar, ¿no? Eran valses, ¿no? Cosas cotidianas. Y sencillamente también se dio motivo a aprender lo que es eso. Cacumbe, 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 cacumbe. Criollo no, criollazo, canta en el tono que rasques, le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez. Y dice así: escúcheme por favor, escúcheme aunque no quiera, como canta marinera, yo lo creo un trovador. Soy su fiel admirador, lo oí y le di un abrazo. Donde él fui pasito a paso por sentir su melodía. Le digo desde ese día, criollo no, criollazo. Es el adjetivo justo que merece un guitarrista, zapateador, decimista, compositor de buen gusto. Perdóname si te asusto, pero por Dios no me atasques, que aunque la lengua me masque, repetiré que es tan ducho que sin esforzarse mucho canta en el tono que rasques. Cuando conocí yo a la familia de los Vázquez y a todos ellos, entendí que habían seres superiores privilegiados, seres especiales que mantenían las tradiciones culturales de un pueblo. Toda esta familia, toda una tradición, y es una pérdida para nuestro país, para la cultura viva de nuestro país. El Abelardo era un eje que nos hacía saber la continuidad de toda esta maravilla de lo que significa la africanía en el Perú. Demonio vengado, me van a matar. Y el negrito como era Francisco, Carín, caracuela, Carín, caracuela.
fuera, carimba, fuera, demonio de ingrato, te vamos a matar. Y el negrito como era feliz. Carincara fuera, carincara, ay, carincara fuera, carincara, ay, carincara fuera, carincara, ay, carincara fuera, carincara, ay, carincara fuera, carincara. Para ti lasaña, ay, qué rico está. Yucar de San Borja, para ti lasaña, ay, qué rico está. A la molina no voy más, porque el canazote sin cesar. A la molina no voy más, porque el canazote sin cesar. Juángale de musa, musa y musalá, juángale. La coma y Tomasa Llegó un padre Pascual, tuvieron 30 hijos. ¡Jesús! ¡Qué barbaridad! Que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. Que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. A la molina no voy más, porque el chamazote sin cesar. A la molina no voy más, porque el chamazote sin cesar. Anda, anda, boriquito, anda. De la edad de 14 años, en reuniones, en fiestas particulares de familia, ya a los 17, 18 años, ya me probé profesionalmente. Íbamos a trabajar a las casas particulares, hacíamos jarana con cajón, valses, polcas, todo ritmo echamos. Yo salí en esa época, cuando ya todo había muerto ya. Feliciano Mendoza, Arciniega, Pancho Caliente, todo eso había muerto ya. ¿Qué le parece si nos resbalamos? Allá voy. A ver. Toma, oigo. Toma. Mariquita la caporala se fue a la pampa a trabajar. No muele caña, no muele azúcar, no tiene tiempo para enamorar. Mariquita la caporala se fue a la pampa a trabajar. No muele caña, no muele azúcar, no tiene tiempo para enamorar. Yo tengo una botijuela que ya está por la mitad. Yo tenía la edad de 9 años y entonces muchas veces descuidaba mis inquietudes de niño, que en esa época uno está jugando,
porque ya me encantaba la música que yo estaba paradito en la puerta viendo cómo tocaban y cantaba el famoso conjunto Ricardo Palma, y ahí lo veía el Gancho Enciénaga. De él aprendí. El instrumento es parte de uno mismo. Y como a mí no me gusta que me golpeen, por eso no me gusta golpear mi instrumento. Lo acaricio. Desde chico siempre me gustó el ritmo, acompañar, yo golpeaba en la mesa, lo que escuchaba tocaba en la mesa y me desesperaba por tocar. Desde que ella hizo su primer long play, en ese entonces era el long play, que fue en Sonor Radio, yo grabé el primer long play con ella y toditos los long plays que ha hecho, long plays y los CD que ha hecho hasta el momento. Todos exactamente. Y hemos trabajado bastante y con ellos hemos viajado pues casi todo el mundo. En Chincha, especialmente, en San José, cuando hacían fiestas o en cualquier... No necesitaba a veces que haya una fiesta para escucharle tocar el cajón o que haya una alegría, había tíos que hacían décimas, o otros, una tía que cocinaba y bailaba y me decía, por ejemplo, tócame el cajón, pues voy a cocinar o voy a hacer esta cosa, tocar el cajón. La pasión por la música negra fue de pequeño, de que comencé. Mi primer instrumento que yo comencé a tocar fue el cajón. Yo soy cholo con orgullo y nadie cree que yo soy el que he tocado los cajones negros en las grabaciones de Barraza, de Eva, claro, con Alex Acuña. Yo creo que es el alma el que está tocando, no es la fuerza, ni el golpe, no golpeen el cajón, rompamos todo, no. Creo que es decir, es un elemento, el cajón es un elemento. Acá resulta ser toda una novedad, ¿no? O sea, no falta aquí en la entrevista la pregunta de Mari Carmen, ¿y cómo así decide ser percusionista siendo mujer? Bueno, por coincidencia, nunca decidí ser percusionista, pero en otros países no es novedad. A mí me han dicho concretamente en una entrevista en Radio Francia Internacional, cuando fui a promover mi último disco, que qué pensaba yo de la influencia del cajón flamenco sobre la música negra peruana. Y mi respuesta fue, la pregunta es al revés.
qué pienso yo del aporte del cajón negro peruano a la música flamenca. Y me dijeron, no, el cajón es una invención flamenca. Hace 20 años que lo tenemos en España, todos los grupos flamencos lo tocan y de ahí ha venido al Perú. Entonces les dije, para desgracia de ustedes, están hablando con un percusionista que vio el instante en que un cajón se le regaló al señor Paco de Lucía. Entonces, nadie me va a contar el cuento. A mí me tocó escuchar a un presentador en Francia, un señor que tenía un programa de radio, que no me acuerdo ahora, pero nos presenta, estábamos haciendo una función promocionando el disco Susana Baca, el primer disco con Lua Kabab y Warner Bros. En Francia, en las GAE, en las grandes tiendas de discos que hay ahí. Entonces hicimos el concierto para el público allí y él nos presenta y dice, bueno, esto habla de la polirritmia africana, lo que presentamos nosotros, nuestra música, y que tenemos instrumentos heredados de España como la guitarra y el cajón. Entonces yo lo tuve que interrumpir. Entiendo un poquito de francés y lo interrumpí y dije, no, el cajón es peruano. Y del Perú lo lleva Paco de Lucía a España y lo toman, sería el año 73, sería el año 74 que empieza la fiebre del cajón, de la presencia del cajón peruano en España. Nos invitó el embajador español. Nos invitó a una cena a casa de él, allá en Barranco. Entonces, bajé mis instrumentos, de haber cantado chabuca, me veo está cantando chabuca cuando él ha estado pendiente del cajón. Él ha estado pendiente del cajón y me dice, suena muy bien. Y al final me dice, ¿me puedes conseguir uno? Y dice, uno te voy a vender. Y este te obsequió. De la forma que él y todos los cajoneros peruanos se sientan al cajón, pero es como si fueran un orangután, ¿no? Con esa elegancia así de llama y se están sentando en un instrumento que ellos van a dominar, de los cuales van a poner a la gente en un éxtasis musical muy elevado. Y esa elegancia, ¿quién se lo va a quitar? Pueden patentar todo lo que quieran patentar, pero ¿quién le va a quitar eso? Nuestros cajoneros peruanos. Eso no lo puede patentar nadie. Cuando Potito se sienta, que es un gigante que parece que estuviera sentándose en el suelo, encima de un cajón. Cuando Gillo Parodi se sienta encima de un cajón. Lucho del Solar, y Ronnie Campos, y Félix, hay otro Félix, y Juanchi, y Caitro, y don Ronaldo Campos. ¿Quién va a quitar? El Nero Cabero, el Sambo Cabero. Imposible. Eso es lo que yo visualizo cuando yo me siento en un cajón. A toda esa lista de gente. Os imito a ellos, quiero ser como ellos.
fui integrante del conjunto Perú Negro, fundador. Ganamos el festival en Buenos Aires el año 69. Estuvimos con Paco de Lucía en un festival en toda España. Y en el Teatro La Zarzuela estuvo Paco de Lucía viendo a todo el grupo tocando cajón. Lo que dice mi amigo Manongo, después que vino Paco de Lucía, aquí le dio un cajón. Pero en España no quiero tocar cajón a Pichiti y a Ronaldo. Yo en ese tiempo estaba tocando congo y otro tocaba la conga. ¿Entiendes? Y en todo el tiempo que estuve yo, un año en España, a ninguno le vi tocar cajón, ni siquiera el cajón de su casa. Hay unos grupos flamencos que tocan con cajón y cuando ellos hacen sus fusiones y explican cómo hacen las fusiones de su música y los diferentes instrumentos, se refieren al cajón, dicen el cajón de algún lugar de Sudamérica, que es el Perú, pero no sé por qué no lo dicen. Entonces yo creo que nosotros como peruanos estamos llamados a dar la verdadera dimensión del cajón, que no solo es sinónimo de jarana, sino sinónimo de enormes posibilidades rítmicas. Para mí es el instrumento de percusión del milenio. Hace más o menos 20 años que ellos han incluido el cajón como instrumento obligado. Le cuento que más o menos hace 20 años ellos vinieron una de las tantas veces de sus giras, porque ellos hacen giras en toda parte del mundo. Llegaron a mi casa porque son mis amigos, estuvieron ahí, les gustó el sonido del cajón, les llamó mucho la atención. Les di unas cuantas clases, les construí un cajón para ellos y ellos se han dado la vuelta al mundo con el cajón. Una veredita alegre, con luz de luna de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las violinitas en flor, perfumada de magnolias, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando pide la caricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero, fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonría más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andaranda reluce la cera al andaranda.
yo no podría cantar sin un cajón. Es como el latido de un corazón, es como si a la música le faltara el corazón. El cajón significa mucho para mí. Es un recuerdo, es algo bello que acompaña la música que hago. Pero sí, que quede bien claro que el cajón es peruano y el primero en llevarlo a tocar flamenco fue Paco de Lucía. Que quede bien claro, se lo digo yo y tengo testigos.